Iniciamos. Perfecto. Son las... Hola, mister. Hola, Perdón ¿qué por tal? llegar tarde No, no te preocupes, entendemos la lluvia. y también por interrumpirte. No, tranquilo, no te Que preocupes. se me fue Siempre... la luz, mister. Perdón. Tranquilo, no te preocupes. Bien, entonces para todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Entonces vamos a iniciar en este espacio para entender, este siglo XIX, los 1001 países directamente. Vamos a revisar, así como lo hicimos en la sesión pasada, de la Gran Colombia de 1830 hasta las guerras bipartidistas. Es así que cuéntamelo todo. Si ya tenemos entonces en estos momentos más que listo, nada más ni nada menos que, cuéntamelo todo. Si ya tenemos entonces en estos momentos cuéntamelo todo. Si ya tenemos entonces, damas y caballeros, si ya tenemos entonces el título del día de hoy, no se preocupen, cuéntamelo todo. Aquí seguimos entonces agregando a las personas. Cuéntamelo todo si ya lo tenemos, si alguna duda, si alguna inquietud tenemos hasta el momento. ¿Cómo vamos? Cuéntamelo todo entonces a esta hora de la tarde. Cuéntamelo todo, revisamos entonces, son las 4:10. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Cuéntamelo todo entonces, quedamos muy atentos de este espacio. ¿Listo? Muy bien, entonces. Bueno, vamos a ir iniciando en este espacio. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya me están diciendo, yo espero, no se preocupen, tranquilos, entendemos que se está presentando todo tipo de inconvenientes debido a las lluvias. Lo importante es que todos estemos bien, que estemos excelente en casa. Así que cuéntamelo todo, calma, todo va a estar bien, no se preocupen. ¿Listo? Recuerden que estamos cerrando el ombliguito de la semana. Hoy es nada más ni nada menos y no se te va a olvidar que hoy es, acuérdate que hoy es miércoles. Así que cuéntamelo todo, ¿cómo vamos? Si lo tenemos, si no lo tenemos, dudas, inquietudes, entonces hasta el momento, ¿vamos bien, vamos mal? Perfecto, vamos revisando. No, el invitado lastimosamente me canceló porque se nos cruzaron las agendas. Tenemos invitado para la próxima semana, para el lunes, ya lo tenemos entonces más que listo. No, igual, se nos cruzaron las agendas, entonces es algo que son cosas que uno dice, oh my goodness, pero igual, pues para adelante. No, no vamos a llorar para nada, nos va a ir muy bien. ¿Qué pasó? Levantemos el ánimo. Por favor, apoye psicología. No, ¿qué pasa? Vamos para adelante. No se pongan así, estas cosas suceden, ustedes saben. No, 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 no. Tranquilos, que todo va a estar bien. No es momento de achantarse, ni mucho menos, sino que todo va a salir por buen camino. Entonces no se preocupen. Listo, tranquilos, todo va a salir bien. No siendo más, entonces vamos a ir iniciando. Entonces, no se preocupen, vamos iniciando. Entonces, a esta hora de la tarde, cuéntamelo todo. Si ya lo tenemos entonces más que listo, yo creo que sí. Listo, mister. Listo, Calisto, perfecto. Entonces, Mister, vamos a ¿será que me darle puedes pasar tu número por el chat para podértelo enviar de una vez? de inmediato, claro que sí. Listo, perfecto. Ya está enviado. Muy bien, entonces, damas y caballeros, le vamos a dar clic en este espacio y es que vamos a iniciar con una frase que nos recuerda un poco a nuestro país y es que colombianos, las armas os han dado la independencia, solo las leyes os darán la libertad. ¿Será que las leyes sí nos dan la libertad? Sí, no, lo vamos a revisar entonces en este espacio. ¿Será que en Colombia se cumple la ley o la estamos manipulando? Eso es lo que vamos a revisar en este escenario. ¿Será que lo que pasó hace 200 años sigue pasando hoy? Caramba, vamos a revisar entonces cómo nos va en este espacio. Cuéntamelo todo porque, por favor, vamos tomando nota del objetivo, porque el objetivo del día de hoy es comprender el proceso de consolidación política de Colombia como proyecto y funcionamiento en el siglo XIX. Cuéntamelo todo entonces, ¿cómo vamos a esta hora de la tarde? Tenemos entonces, estamos revisando, damas y caballeros, tenemos entonces en estos momentos revisando nuestros relojes las 4:13. Así que cuéntamelo todo, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Estamos revisando entonces el chat. No te preocupes si cae la lluvia, no te preocupes si hace frío. Lo importante es que estamos aquí, que estamos unidos. No sé, no más. Perfecto, Jacobo, ya me llegó. Entonces te confirmo que ya me llegó entonces tu mensaje. Bueno, entonces vamos a continuar en este espacio y le vamos a dar entonces clic. Espérate, mister, un momentico. Ok, yo te espero, no te preocupes. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Porque es que hoy nos toca reconocer, Dios mío, una Colombia desde otras perspectivas. Así que cuéntamelo todo. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, tranquilos, no se preocupen. Por aquí también está lloviendo. Por aquí también ya más de una sombrilla dio la vuelta en la calle con estos vientos.
No se preocupen. Estas cosas pasan. Lo más importante es que estamos en casa. Tranquilo, no se preocupe. Traiga la ruana, ahora sí pida el cafecito para estos fríos, no se preocupe. Bueno, entonces en estos momentos vamos revisando. Perfecto, yo creo que ya podemos ir adelantando. Muy bien, vamos a revisar directamente a nuestro chat. No. Sí, eso sucede, no se preocupen. Muy bien, entonces vamos a darle con todo. Vamos a darle directamente a este espacio y es que una nación, por favor, vamos a observar, no tomamos nota de este espacio, simplemente lo vamos a observar. Y es que una nación en obra, ¿qué significa eso? Salimos la sesión pasada de una república de Colombia, la primera república fundada por un ciudadano venezolano que le dio el nombre de Colombia. Y observamos directamente cómo, ay Dios mío, la Gran Colombia, conocida en este espacio, nos brindó oportunidades para seguir creciendo como una potencia mundial. ¿Será que las aprovechamos bien? ¿Sí? ¿No? Y por último, vamos a revisar entonces la República de la Nueva Granada. ¿Será que realmente sí cumplió el sueño de unificarnos o terminó siendo como las galletas cuando caen al suelo? Se terminan partiendo. ¿Y qué es eso de la Confederación Granadina? ¿Será que el ferrocarril que va a sonar el día de hoy, será que el ferrocarril sí nos une o termina dividiéndonos? ¿Será que los colombianos construyen ferrocarriles al lado de los ríos donde también hay navegación? ¿O será que busca otras alternativas? Todas estas y otras incógnitas aquí en este espacio. Muy bien. José Miguel, hombre, te escuchamos. ¿Cuál es tu duda, tu inquietud? Cuéntanoslo todo. No, mister, perdóname, se me ha quedado la mano ahí. No, no te preocupes, no te preocupes. No, pero no se decepcionen porque el invitado no pudo coordinar la agenda, no se preocupen. Lo que pasa es que el invitado en estos momentos está trabajando en la Universidad Javeriana, ustedes lo conocen, y realmente no pudimos coordinar precisamente porque tiene una reunión a las 4 de la tarde. Pero bueno, vamos a iniciar, por favor, vamos tomando nota de estos elementos porque ya vamos observando directamente la caída. Sí, así nos llamamos Estados Unidos de Colombia. Prepárese que ya vamos a llegar allí porque vamos, no van a demandar a la universidad, por Dios. Vamos a revisar en este espacio la caída de la Gran Colombia, la República de Colombia de 1828 a 1830. No se preocupen, no se preocupen. Aquí estamos todos unidos, estamos haciendo el video para que lo puedan ver, para que podamos estar todos conectados. Y es que para eso vamos a revisar nada más ni nada menos que la integración forzada. Oiga, pero ¿qué le pasó directamente a la Gran Colombia o a la Primera República de Colombia que se desvaneció? ¿Qué fue lo que sucedió? Encontramos nosotros directamente que tiene un problema. Es como quien hace arepitas. Tiene que la masa ser compacta para que se pueda cocer, de lo contrario no. Y el problema que vamos a tener acá es que la integración que se realiza en este espacio es de una manera forzada, porque se realiza una unificación de los territorios, pero liberados por campaña libertadora. ¿Qué quiere decir esto? Simón Bolívar libera entonces primero a Colombia y a Colombia luego le sigue la liberación de Ecuador. Luego la liberación de Ecuador se realiza entonces la liberación de Venezuela. Ahí ya tenemos 3 naciones que están siendo unidas, pero mister, ¿se unieron por voluntad? No, se unieron fue precisamente por este proceso de liberación. Significa que en la medida que vas quedando libre, te vas uniendo a los demás que quedan libres. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo 4 países, Panamá, Colombia, Venezuela y Estados Unidos, que terminan unidos, pero no por convencimiento, sino forzados. Somos países libres, entonces estamos unidos y nos llamamos la República de Colombia. Ahí vamos a tener entonces unas contradicciones, porque el que quiso ser libre y realmente quiso hacerlo de una manera diferente, ahí vamos a tener problemas. Dice Baruch a esta hora de la tarde, vamos a revisar entonces son las 4:18 y Baruch nos dice, mister, no es porque Bolívar quería seguir expandiéndose, mientras que Santander quería era organizarse y tal cual estamos viendo. Sí, señor, no se equivoca en ese espacio, pero no solamente es el general Santander, sino que vamos a observar también el caso de Flores y el caso de Páez en Venezuela, quienes van directamente a realizar un proceso de división, porque ¿cómo vamos a seguir? Esto es bastante chistoso, porque a Simón Bolívar le pasa algo muy similar que a Alejandro Magno. Realiza las conquistas o las liberaciones de los territorios, pero a la hora de gobernarlos va a tener muchas complicaciones y eso va a llevar incluso a un problema mucho mayor, que es este que vamos a observar a continuación, y es que nos van a presentar a nosotros un problema de explotación económica a las regiones. Oiga, mister, ¿cómo es eso? Pues es bastante grave
porque entonces, mientras que se lideraban las campañas, vamos a encontrar nosotros que en el caso de Simón Bolívar le va a solicitar dinero a Caracas, le va a solicitar dinero a Bogotá y le va a solicitar dinero a Quito. Y esto va a generar un problema grandísimo, y es que los impuestos no se están invirtiendo en las ciudades, sino que se están invirtiendo en campañas de guerra. Entonces, esto va a generar una contradicción bastante fuerte y nos va a llevar a cuestionarnos sobre cómo realmente es que estamos administrando y cómo funciona realmente esto que se llama la Gran Colombia. Muy bien, dicen en este espacio, dice Aleja Cristancho, dice, los que quisieron ser libres no lo fueron de una, no. No lo fueron. Incluso vamos a revisar ahorita con la BBC de Londres una fuente de información donde nos cuestionamos mucho eso. ¿Realmente somos países libres o terminamos fue cambiando de dueño? Ese es un problema bastante grande que tenemos los países latinoamericanos. Manu Salazar, a esta hora de la tarde, son las 4:20, nos dice, Mister, mira que mi hermano me dijo que a nosotros nos dicen hijos de Santander porque él se separó, por decir así, de Simón Bolívar, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque existió una separación, existió un proceso de oposición que vamos a revisar el día de hoy también en referencia aquí a este libro, y hay un título bastante fuerte que se encuentra en este espacio que se llama, ya, aquí lo tengo, las primeras constituciones y la independencia supuestamente absoluta, que es bastante polémico lo que manifiesta este texto y lo vamos a incluir. Dice Baruch en este espacio, dice, Mister, quería tener un imperio, se refiere a Simón Bolívar, desde el río Mississippi, United States, Estados Unidos, hasta la puntica de Chile, y quería seguir, pero Santander lo paró, sin incluir Brasil. Y Cintia dice, hola, Mister, perdón, es que mi internet está horrible y no sé qué está pasando. Las lluvias, mija, las lluvias, no se preocupe. Muy bien, no siendo más, entonces vamos a continuar entonces en este espacio, cuéntamelo todo. Si ya lo tenemos entonces, perfecto. Vamos a devolvernos entonces a nuestras diapositivas para seguir revisando entonces que la explotación económica jamás fue realmente una opción viable. Revisemos que utilizar los tributos, los impuestos de los territorios para invertirlos en la guerra generó más tensión, así que nos sentimos... No se preocupe, Baruch. ¿Será que me va a quedar un tiempito porque me faltan dos elementos claves? ¿Será que nos sentimos realmente de la Gran Colombia cuando el dinero de Bogotá tenía que ser invertido en Perú? ¿O cuando los caraqueños están invirtiendo el dinero de sus impuestos con el sudor de su frente para ser invertido en campañas en el sur de Ecuador? Todas estas polémicas que nosotros estamos observando en este espacio llevan a que poco a poco, como una galleta de avena que cae al suelo, se empieza a desmoronar poco a poco la Gran Colombia. Y es que no es suficiente tener a una Colombia que parece un vidrio roto, sino que ahora tenemos a una galleta que se está desmoronando. Y hablamos de un país que no quedó bien unido, como lo es Colombia, y que tras derecho se está desmoronando porque los tributos que se deberían directamente dar para organizar, como el proyecto que tenía el general Páez y la organización que tenía Flores y la organización que tenía Santander, se terminan directamente invirtiendo en la guerra. Aquí en este espacio hay una primera recomendación, dice Mister, te recomiendo este video, este personaje explica todo de muy buena manera. Listo, Baruch, lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a colocar acá en retroalimentación. Muchas gracias por el material que nos estás dando, ya lo estoy abriendo en este espacio. Dice Aleja Cristancho a esta hora, 4:23, dice, si la unión no fuera forzada, ahora muy probablemente seríamos una potencia. Ya lo vamos a observar desde el análisis de la prensa londinense, lo vamos a observar en este espacio. Sin embargo, estamos observando cómo la Gran Colombia se convirtió lastimosamente en esa galleta que se parte por el suelo. ¿Será que el viento se va a llevar las migajas o no? Vamos a revisar en este espacio, y es que tuvimos una pugna entre regionalismos. Claro, si no se unificaron por convicción, si la geografía los sostiene divididos, es más que lógico que los regionalismos se van a presentar. Y esto nos va a llevar a una consecuencia, y es que batalla que se iba ganando, batalla que se le iba asignando a un general que estuviera acompañando a Simón Bolívar como vicepresidente. Ya hay un problema. ¿Será que ese vicepresidente controla todo el territorio? No, controla son las regiones. Por eso usted va a encontrar a un general Santander que controla el estado de Santander, de Cundinamarca. Usted va a encontrar entonces a Páez, que va a estar en el estado de Orinoco. Usted va a encontrar a Sucre,
ya, en el estado de Ecuador. Y usted va a encontrar directamente cómo cada general se le termina asignando un gobierno. Entonces, ¿qué va a suceder en este espacio? Usted va a encontrar que tenemos es un retazo, una colcha de retazos, porque en la medida que se va independizando, se asigna un militar para que gobierne ese retazo. Ahora, Simón Bolívar va a tener un problema, y es que en 1821, cuando inicia la liberación de Colombia, ya tiene la de Venezuela y va para la de Ecuador. Usted va a encontrar a Simón Bolívar que va a redactar con las personas que están de acuerdo con la independencia, la Constitución de Cúcuta de 1821. Pero entonces, en la medida que Simón Bolívar se va a dar cuenta que las campañas libertadoras, por eso es que esto se ve en octavo, esto no se ve en primaria, porque es muy polémico. Y es que es un Simón Bolívar que todos celebramos, pero es un Simón Bolívar que adopta en 1928 la postura de negar una constitución, de decirle al general, qué pena, yo a usted le había dado esta constitución para que usted gobernara. Pero de acuerdo a las condiciones que tenemos, como yo tengo una colcha de retazos, yo lo que voy a hacer es ser un dictador de todos los estados. Entonces, ahí lastimosamente ya vamos a ver un problema bastante grande, y es que es un Simón Bolívar que se convierte en dictador. Y cuando Simón Bolívar se convierte en dictador, sí, no, tampoco quiero decir que Bolívar sea el peor. Lo que pasa es que estamos viendo un Bolívar más humano, ¿sí? Y Bolívar es el que mismo propicia la caída de la Gran Colombia. ¿Y por qué hace caer la Gran Colombia? Precisamente porque no administra bien. O sea, el problema de tener un buen militar, lo que voy a decir es polémico, muy polémico, pero prefiero ser muy honesto. Mire, una cosa es un hombre que es militar y es un buen estratega, y otra cosa es un hombre que es político. Y quiero ser claro en ese proceso. Entonces, el problema de Simón Bolívar es que es un excelente militar, pero cuando juega a ser político y delega el poder, no lo controla. O sea, si yo le digo, por ejemplo, Baruch, usted va a ser el monitor de la clase, o le digo a Estefanía Salinas, usted va a ser la monitora de esta clase, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que hacerle un seguimiento de cómo está administrando. Si yo no hago eso, mi monitor va a hacer lo que quiere, mi monitora va a hacer lo que desea. Y el problema de Simón Bolívar es ese, delega, y cuando se da cuenta que no hizo el seguimiento, sino que le pedía plata, se le salió de control. ¿Y por qué se le salió de control? Porque no le hizo un seguimiento de cómo administraba, de qué problemas había, de cómo podía entenderlo. Entonces, Bolívar sí tenía los conocimientos. Bueno, quiero corregir algo acá. Aleja cuestiona bastante fuerte porque dice, sí, Simón Bolívar tenía los conocimientos para gobernar. Sí lo tenía. El problema es que la ambición de liberar a la América de los españoles le permite descuidar la administración pública. Entonces, quiero ser claro en ese espacio, y es que cuando uno administra, es como quien arrienda un local o abre un nuevo local y luego va para el otro, al otro, al otro, y en cada uno genera un administrador. ¿Qué hay que hacer? Hacer seguimiento y que todos vayan para el mismo lado. El problema es que Simón Bolívar no logra unificar, y por eso, y lo peor, construye una constitución y luego de construir la constitución la va a negar y dice que el que manda es él. Y hay un problema. Una cosa es mandar en Ecuador, otra cosa es mandar en Venezuela, otra cosa en Panamá y otra muy diferente en Colombia. Entonces, quiero ser claro que el problema que tiene Simón Bolívar es ese, y por eso Simón Bolívar, lastimosamente, termina convirtiéndose en un dictador queriendo unificar todo el poder, pero en realidad es un fracaso. Y por eso vamos a encontrar la noche de septiembre, que es en Bogotá, en donde querían asesinar a Simón Bolívar, porque asesinar a Simón Bolívar representaba la libertad de Colombia. ¿Realmente funcionó? No, no, realmente salió bastante libre. No siendo más, vamos a continuar entonces en este espacio. Aquí arranca los comentarios, está convulsionado nuestro chat, no importa la lluvia, el granizo no está en las calles, sino que está en nuestro chat, cae el granizo a esta hora, porque dicen en estos momentos, en este espacio, dice a esta hora, de hecho, un país, Cintia dice en este espacio, de hecho, un país que se levanta muy rápido es más propenso a caer. Así que aunque hubiese sido potencia, no hubiese sido lo mejor. Fuertes palabras a esta hora desde Cintia Ojeda, fuertes. Dice Baruch en este espacio, tenemos más igualdades que diferencias, pero no nos hemos dado cuenta.
Por eso no somos potencia. Muy bien, sigue aquí caldeado y viene la leña para este frío. Y en el debate en nuestro chat y dice, y además para ser una potencia necesitamos a alguien que aproveche las igualdades, no las diferencias. Aporta Aleja Cristancho directamente, más leña al fuego. Baruch aquí nos invita a ver la segunda parte y Andrés dice que esto ya es un debate. Baruch manifiesta que en primaria Bolívar era el mejor, ahora es el peor, realmente hay que revisarlo. Aleja pregunta, ¿ese es tu ídolo? El mío ya no. Por aquí siguen las sonrisas a esta hora y dice que tampoco era mi héroe. Aleja Cristancho dice que la política y la guerra son muy diferentes y ese es el gran problema. Por eso, aunque le duela mucho a las personas, el caso brasileño es polémico porque un militar que sea político es muy difícil, porque una cosa es atender la guerra y otra cosa es atender la política, cuando se atienden los intereses de los ciudadanos. Y eso es algo que es muy diferente. El Brasil, por ejemplo, tiene ese problema. Y entender que hay algunos exmilitares que quieren convertirse en políticos es bastante polémico. Sigue en este espacio, Bolívar no tenía conocimientos para gobernar, yo creo que ya lo hemos aclarado. Y por último dice que, o sea, fue la ambición que lo cegó. Más que eso, yo pensaría que no es la estrategia de gobernar, porque es que usted cómo va a entender que existe un país tan grande como China que un solo hombre lo puede gobernar. ¿Cuál es el truco? Saber delegar y hacer seguimiento. Y uno dice, le faltó eso a Bolívar. Dice, sí lo tenía, pero Bolívar pensó más en él y lo dejó a los otros votados. Cintia dice en este espacio, Bolívar es alguien humano, alguien que cometió sus errores y se dejó llevar por el deseo de independencia y su deseo de poder absoluto. Cerramos entonces a esta hora. Le salió el tiro por la culata y Manu dice, o sea, era bueno para unas cosas, pero para otras no. Y al no identificar en lo que era malo, le fue tan mal y terminó poniendo todo peor que ya estaba. ¿Verdad? Es totalmente cierto porque entró en caos. Y dice aquí Andrés García a esta hora, si toda Colombia tuviera una misma perspectiva, nosotros hemos, ya hemos arruinado mucho. Eso no sería la diferencia. Y Manu contesta, Mister, pero luego los militares para poder llegar al poder no tienen que hacerle un golpe de estado al actual no presidente o mandatario. Claro, pero es que hay un problema, es que esto lo vamos a ver el otro año y precisamente para estas fechas, yo no sé si los acompaño o no, pero uno en grado noveno ve las dictaduras en América Latina y uno va a revisar que en las dictaduras de América Latina son los generales los que terminan siendo manipulados por los economistas, como es el caso de Chile. Usted va a encontrar también cómo va a encontrar a los británicos manipulando a Uruguay, usted va a encontrar a los estadounidenses manipulando a la Argentina y la oposición, el militar no la sabe manejar, entonces lo que hace es llevar a los magnicidios. Entonces usted va a encontrar, por ejemplo, la Plaza de Mayo en Buenos Aires, que es una conmemoración bastante fuerte a los muertos por la represión que realizó la dictadura argentina de 1970 a 1987. Entonces usted va a encontrar esas contradicciones y es por eso que cuando se hace un golpe de Estado, lastimosamente los militares deben entregar otra vez el poder a los civiles, porque cuando gobiernan lo hacen mal, porque utilizan la fuerza. Muy bien, último comentario dice, Cintia dice en este espacio, Bolívar fue bueno para unos, pero para otros no. Y Baruch dice, Mister, Bolívar quería dominar tanto que hasta casi se mete con Brasil. Dios quiera que no se hubiera metido con Brasil. Y el último comentario de Brasil dice, uy, sí, mister, desde esa dictadura argentina perdió todo. Claro que sí. Y aquí Aleja dice, mister, el mister no está diciendo, espérenme hasta noveno. No, esperemos a ver qué pasa con el contrato de aquí hasta allá. No siendo más, espero volver entonces a la Colombia que tenemos una integración forzada, donde nos explotaron económicamente, donde los regionalismos entraron y súmele a un Simón Bolívar que no administró muy bien la situación. Muy bien, vamos a darle clic a este espacio y es que vamos a encontrar la caída. Cuando ya la galleta se cae y el viento empieza a separar las boronas. Vamos a encontrar entonces la separación de Venezuela desde el movimiento de la Cociata. Cintia, ¿tú alcanzaste a ver esto en clases en Venezuela o no? Nos confirmas, porque observamos que el movimiento de Cociata van a ser desde José Antonio Páez, que él es un caudillo. Recordemos que José Antonio Páez era el dueño de tierras en el estado de Apure y en el estado de Amazonas, del actual Venezuela, y lo que hizo fue organizar a la peonada, a los trabajadores, para apoyar a Simón Bolívar para la conquista de Bogotá y liberación de una gran parte del virreinato de la Nueva Granada. Pero vamos a tener el problema entre Santander y entre José Antonio Páez, en donde Santander le dice es que usted tiene que cumplir lo que dice la ley, pero Páez lo que dice es, si me va a venir a juzgar, ¿usted quién es para hacerlo?
Entonces, si yo soy venezolano y usted es un colombiano, entonces ubíquese. Ya es cuando empieza la discusión entre Santander y entre Páez, que lo obligan a venir hasta Bogotá, donde Páez manifiesta que le parece que es una farsa lo que se está haciendo, y a partir de ahí se devuelve a Venezuela y realiza directamente un corte desde el 6 de mayo de 1830, arranca en 1926, pero el 6 de mayo de 1830, el señor José Antonio Páez, más conocido como el caudillo de Venezuela, porque era un terrateniente con mucho poder en la peonada, y es uno de los presidentes del estado de la Orinoquía. Él lo que va a decidir es construimos nuestra propia constitución y no le vamos a hacer caso a ningún papelillo de Simón Bolívar. Y aquí va a nacer la patria grande de Venezuela. Entonces, caiga en cuenta que esos pequeños fragmentos de regionalismo, cuando se le intenta implementar una ley común, lastimosamente llevó a este problema. Muy bien, gotea fuertemente, llueve nuestro chat a esta hora y revisamos entonces, ya vamos para la separación de Ecuador mientras que tomamos nota. Dicen en este espacio, se le murió la economía, perdió territorios y, no menos importante, bajó su población muchísimo. Mister, me gusta mucho este tema. Muchas gracias, Barú, por acompañarnos pese a la lluvia. Por aquí, Cintia dice que, nah, bueno, perfecto. Entonces, dice aquí José Miguel, uy, el Nel. Lo más triste, dice Barú a esta hora, lo más triste es que Bolívar vio su país crecer. Uy, vio su país caer y murió. Estamos totalmente de acuerdo frente a este espacio, pero viene algo tenaz, un secreto que se va a descubrir acá y le tengo la fuente de información. Imagínense que mucha gente dice, hoy en día critica a los venezolanos, les falta leer de historia, porque usted va a encontrar que la separación del Ecuador no la hizo un ecuatoriano, la hizo otro venezolano. ¿Qué? Sí, otro venezolano. ¿Cómo así? Sí, señores, téngase de la silla, porque usted va a encontrar que en Ecuador se va a movilizar algo que se llama la Asamblea de los Notables. ¿Y quién es el que la convoca? ¿Quién es el que la preside? Un venezolano. No, ¿en serio? Sí, en serio. Y es directamente el señor Juan José Flores, de nacionalidad venezolana, quien postula la separación de la nueva de la Gran Colombia y va a unificar directamente al estado de Guayaquil y Ecuador. No, sí, ahí le cuento. Entonces, observe directamente la participación de los venezolanos, porque es que los venezolanos en nuestras historias nacionales nos unen, pero también nos separan y nos hacen mostrar tan varios. Oiga, está lloviendo, saque la sombrilla, está lloviendo en el chat. Entonces, caiga en cuenta cómo reconocer la historia de nuestros países es entender que ¿realmente nosotros hemos tomado las decisiones o estamos esperando a que los extranjeros la hagan por nosotros? Y vamos a observar que eso sí, Simón Bolívar nunca traicionó a Colombia, siempre se quedó ahí. Y le tengo la ñapa, voy directamente con la sombrilla. El día de hoy, este miércoles, cerramos la tarde y llueve directamente en nuestro chat. Vamos a revisar rápidamente en este espacio. Está buenísimo este espacio. Dice, no, mister, el saca. Sí, Barú, sí, mire, aquí le tengo la fuente de información. El libro se llama Historia de Colombia, todo lo que hay que saber. La historiadora se llama Diana Ceballos Gómez, ¿listo? Y ella es directora historiadora de la Universidad de los Andes y ella manifiesta precisamente este escándalo. Sí, señores, oh my goodness, sí. Claro que sí, le tengo el dato, aquí está la fuente de información. Entonces, caiga, claro, porque los venezolanos nos ayudaron a la independencia, pero vamos a encontrar a los venezolanos que también van a ayudar a construir los estados nacionales. Vamos a revisar entonces, ya llegando al cierre, el gran chisme de Panamá. Y es que vamos a encontrar que Panamá se acerca hasta Barranquilla y en Barranquilla se reúne con Simón Bolívar. En 1930, eso se desarrolló en septiembre, y le dicen a Simón Bolívar que qué es lo que está pasando, que ellos como representantes del Istmo de Panamá, que llegaba hasta Nicaragua, le manifiestan que, ¿qué hacemos? Yo creo que el mejor camino es separarnos y que quede cada país liderado por su gamonal o por su regionalismo. La respuesta de Simón Bolívar es, pues todo el mundo se está separando de la Gran Colombia, cada quien quiere construir su propio Estado-nación. Yo no estoy de acuerdo, pero Panamá, y revíselo porque yo me fui para atrás. Le dicen a Panamá en Barranquilla, no se separe de Colombia, quédese con Colombia. Y es así que desde 1830 se va a quedar 70 años más, hasta 1901, en 1903 para ser más preciso, se va a quedar Panamá al lado de Colombia. Y es por el consejo de Simón Bolívar.
Entonces, caiga en cuenta que es un Simón Bolívar que construye una gran nación, como lo fue la primera República de Colombia o la Gran Colombia, que hasta así se llama una universidad, bastante polémico el nombre, si es o no es en la historia oficial, pero revisemos específicamente cómo Bolívar construyó, pero observó cómo de sus manos se rompió precisamente por su mal gobierno. Y por último, pues vamos a encontrar que muere Simón Bolívar, tal cual como lo dice Baruch, y en 1832, en Colombia lo que van a decir es, bueno, ahora sí nos tocó gobernarnos, pero sigue la pelea entre centralismo y federalismo. Y lo que va a llevar a que elijan el centralismo que tenían con Simón Bolívar, pero en la convención de las provincias. Y van a generar la Constitución de 1832 y una nueva república. Ay, Dios mío, ¿por qué volvemos atrás? La República de la Nueva Granada, de 1832 a 1855. Muy bien, antes de pasar la diapositiva, ver el video que tenemos entonces preparado el día de hoy y acercarnos poco a poco entonces a nuestro foro. Recomendarles entonces un montón. Dicen en este espacio, Bolívar ayudó a unir a Colombia, pero también la separó. Bueno, quiero ser honesto que no. No. O sea, Bolívar lo que hizo fue, la unificó con otros países para construir la nueva Gran Colombia. Pero lastimosamente lo que nosotros observamos es que en la manera de gobierno de Simón Bolívar, eso generó a que los regionalismos fueran más fuertes y por ende desde Colombia, desde Venezuela y desde, por supuesto, Ecuador, realizar una ruptura y quedara Colombia con Panamá solitas unidas. Bien, no siendo más, con la muerte del dictador el 17 de diciembre de 1830, pues la oportunidad de consolidar un proyecto regional. Muy bien, nos vamos acercando entonces al cierre de este espacio bastante candente a esta hora, son las 4:41, se pasó el tiempo volando, se pasó la lluvia, nos mojó y no nos dimos cuenta. Y vamos a revisar oportunidades perdidas ante la caída de la Gran Colombia. Llegó la hora de comprender las oportunidades perdidas o posibilidades a consolidar el día de hoy. ¿Será que nos conviene seguir peleando con nuestros vecinos? ¿Será que nos conviene acercarnos más a ellos? ¿Qué es lo que nos conviene directamente en el siglo XXI? ¿Recuperar nuestra historia para replantear nuestras relaciones internacionales o seguir fomentando nuestra división política con Venezuela, con Ecuador y por supuesto con Panamá? Estas y otras respuestas a continuación en este espacio. Aquí, palabras fuertes a esta hora. Dicen a esta hora, Mister la separó por el mal gobierno y si no hubiese existido Simón Bolívar, seguiríamos siendo pues una colonia española. Mister, ¿sí sabías que no se llamaba la Gran Colombia, solo se llamaba Colombia? Lo vamos a ver entonces en este espacio. Voy a apagar mi cámara un minuto para revisar la información de la BBC de Londres y así llegar a nuestro foro. Nación de casi 100 millones de habitantes, con dos. Si la Gran Colombia existiese hoy, sería una nación de casi 100 millones de habitantes. Con 2.5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, sería el 10º país con más superficie del mundo, casi del tamaño de Argentina. Tendría además las mayores reservas petroleras del mundo, un canal interoceánico y una enorme variedad geográfica, cultural y social. Se cuenta que cuando fue fundada en 1819, en Europa pensaban que se convertiría en una de las naciones más poderosas del planeta, un país gigante al norte de Sudamérica. Pero la Gran Colombia fue un proyecto efímero, aunque dejó un legado político importante. De eso hablamos en este video, de esa gran confederación de la que nacieron 4 países de América Latina. La Gran Colombia, que en realidad se llamó República de Colombia cuando fue fundada en 1819, de hecho lo de Gran se lo pusieron después para diferenciarla de la actual Colombia, surgió primero porque había que consolidar la independencia de España. Había que dar forma y organizar estos territorios que habían sido parte durante la época colonial del Virreinato de Nueva Granada, conformado por lo que hoy son Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Para ese entonces, ya Simón Bolívar y su ejército habían liberado varios territorios del colonialismo español desde el estallido independentista en 1809, pero otros seguían en manos de los españoles. La idea era blindarse y hacer de la independencia un proceso irreversible.
Pero además, la idea de Bolívar era hacerlo sobre la base de un Estado grande, fuerte, que pudiera hacer frente a todas las amenazas a las que estaban expuestos esos territorios que ahora eran libres. Así fue como el 15 de febrero de 1819, en el Congreso de Angostura, nació la República de Colombia. Con su ley fundamental, el nuevo Estado partía de cero con un sistema bastante novedoso para la época. En una época en la que en Europa había fracasado el modelo liberal, el modelo de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas, había un grado muy especial de admiración y de referencia hacia esa esperanza que para el proyecto liberal significaba que se estuvieran formando repúblicas en América. Y Bolívar se convierte también en un referente y en una figura de admiración por ese liderazgo que asume en el contexto de la guerra y en el contexto de la formación de ese nuevo Estado. Fue el inicio de un proyecto político común en libertad y se realizaron por primera vez elecciones en las que pudo participar el pueblo, algo impensable durante la colonia donde la gente estaba marginada de la vida política. Los representantes del Congreso crearon las primeras leyes y las instituciones políticas, económicas y sociales que regirían a la nueva república. Bolívar fue elegido presidente y así se instauró por primera vez el voto como una manera de legitimar a una autoridad. Aunque ya veremos luego cómo esta elección dio un giro dramático. Y un símbolo visible que quedó de aquel nacimiento común son, por ejemplo, las banderas que comparten 3 de estos países actualmente. Pero entonces, ¿por qué fracasó este gran proyecto de integración? Muchos apostaban a que la gran posición estratégica de la Gran Colombia, con salida al Pacífico por el puerto de Guayaquil y al Caribe por el puerto de Cartagena, echaría a andar a la economía. Pero el reto era enorme. Venían de una guerra devastadora. Se habían destruido muchas de las fuentes de riqueza, como minas o haciendas, y la región había quedado desconectada del comercio internacional. Pero además existía una rivalidad política entre los territorios de la Confederación. Por ejemplo, Venezuela o Nueva Granada, que fueron los fundadores, fueron siempre más influyentes que Quito o Guayaquil. La ambición política de mandos locales que pues, van a querer reproducir también ese modelo autoritario, pero a escala local en todo el país, como toda esa, digamos, proliferación de caudillos que se entiende también en el contexto de esa posguerra, ¿no? De quienes se sentían con el derecho de asumir ese mando político como los artífices, de cierta manera, de la independencia a través de la guerra. Ante esta crisis política, la figura de Bolívar fue determinante. Y si bien fue crucial en el nacimiento de la Gran Colombia, también lo fue de su fracaso. En 1828 se declaró dictador, pero el héroe de las batallas de la independencia no tuvo el mismo éxito político en tiempos de paz. Bolívar murió en 1830, el mismo año en que su sueño integracionista en América comenzaba a disolverse. Al este quedó Venezuela. Al suroeste, Quito y Guayaquil, que se encaminaron a fundar lo que luego sería la República de Ecuador. Y en el centro, Nueva Granada, que es lo que conocemos hoy como Colombia, que de hecho heredó el nombre en 1863. Y más tarde Panamá, que nació como Estado independiente en 1903. Pero aunque fue un periodo breve, la Gran Colombia es vista como un hito de camino a la formación de la nacionalidad de estos 4 países que han tenido una vida independiente de grandes logros, pero también tormentosa. Colombia ha sufrido uno de los conflictos armados más largos del mundo. Ecuador vivió una profunda crisis económica y política a finales del siglo XX que lo llevó a adoptar el dólar como moneda. Panamá tuvo una compleja relación con Estados Unidos que incluyó la controversia colonial por la zona del canal y la traumática invasión de 1989. Y Venezuela es hoy en día uno de los países más pobres de América Latina, a pesar de sus abundantes recursos naturales. Muchos se han preguntado a lo largo de la historia sobre cuán diferentes podrían haber sido estos países si la Gran Colombia no hubiese fracasado. Y hoy en día son infinitas las hipótesis que pueden hacerse del fallido sueño de Bolívar a 190 años de su disolución. Bueno, pero independientemente... Muy bien, habiendo observado directamente el punto de vista de la BBC de Londres, les hacemos la invitación en estos minutos que quedan en este corto espacio de responder, por favor, nuestra pregunta de análisis, bastante polémica a esta hora de la tarde.
que directamente se llama Independencia número 4 y habla por qué Colombia, pese a la independencia, continuó la división política en el siglo XIX. Hemos visto específicamente el papel de Simón Bolívar en este escenario. Hemos observado cómo directamente los regionalismos ganaron frente a la falta de liderazgo político. Preguntas, dudas, inquietudes a esta hora de la tarde, son las 4:49 y hemos reforzado lo que hemos visto en clases de la perspectiva de la BBC de Londres. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? Lo tenemos claro. Vamos respondiendo, por favor, entonces en nuestro foro. Ya parece que lo tenemos más que listo. Recordemos, por favor, no olvidar responder entonces nuestros foros aquí en la clase para resolver alguna duda. No, mister, en realidad, mira, yo tengo dudas, yo no entendí. Aquí estamos para ayudarte, no te preocupes, para que puedas responder nuestra pregunta de análisis. No siendo más, parece, vamos a revisar entonces. Wow, Dios mío, son las 4:50 de la tarde. Vamos a tardar, yo me voy a demorar 2 minuticos, 3 minuticos más para escuchar dudas, preguntas e inquietudes frente a la respuesta de nuestro foro con el cual estamos cerrando a esta hora de la tarde. Estamos actualizando y ya empezamos a ver que las primeras personas ya empiezan directamente a escribir en este espacio. Muy bien. Recuerde, ¿por qué Colombia, pese a la independencia, ay, Dios mío, siguió dividido en el resto del siglo XIX? Una pregunta bastante fuerte a esta hora de la tarde. Y no siendo más, vamos a comprobar entonces quién ha realizado entonces el envío para desearle entonces una feliz tarde. Para las demás, recordemos que este foro lo realizamos entonces en sesión y la próxima sesión, el lunes, arrancamos entonces con este espacio. De todas maneras, pues los invitamos a realizar esto el día de hoy. Con eso pues estamos mucho más tranquilos. No siendo más, Cintia por acá me está diciendo que ya lo tiene más que listo. Listo, Cintia, no hay ningún problema. Puedes entonces retirarte. Muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes? Mister, no entendí, lo tenemos claro. El video de Baruch lo vamos a tener entonces en cuenta aquí en este espacio para seguir fortaleciendo desde la historia, desde diversas perspectivas. ¿Listo? Hasta la próxima, cuídense entonces un montón. Muchas gracias, Cintia. José Miguel, entonces, recuerde, por favor, si tuvo problemas de conexión, si el día de hoy le fue regular, no se preocupe, estamos pendientes entonces para la próxima sesión, el lunes a las 2 de la tarde, con cafecito, con una sonrisa, iniciando la semana y la tarde con la mejor compañía, la de ustedes. Nos siendo más, son las 4:52. Les agradecemos a todos por su tiempo. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Si no alcanzaste el foro, quedamos entonces con este foro con el Bill Ringer. No lo olvides, pásala bien, sonríe y que les vaya muy, muy bien. Dice Manu, mister, el gobierno de Simón Bolívar se había vuelto una dictadura. Es así. ¿Y todo por qué? Por controlar una colcha de retazos, las divisiones regionales. No sé, nomás desde esta tarde. Dime, cuéntamelo todo. Chao, chao. Que te va muy bien, un abrazo enorme. Qué frío, de verdad, qué frío que está haciendo. Nada, vamos por esa ruana y por el cafecito. Que les va muy bien, un abrazo enorme para todos. Chao, mister. Chao, mister, que estés bien. Muchas gracias.